Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, compañera. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Compañera, Sabrina. buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está, Dinora? Buenas tardes. Ah. Estamos. Todavía no llego a la casa, estoy por la calle todavía, pero estoy pendiente. Pero estoy pendiente, profesor. Ya, está bien, está bien. Vamos a esperar para que vengan un poquito más, porque tengo un video para que lo vean. Pues hay 20 todavía. $23. Vamos a ver. Está el video. Hay 28 todavía. Ah, acá está. Hasta la pantalla. ¿Dónde tiene más? $34. A ver, ¿escuchan el video? ¿Escuchan? No se No, escucha, profesor. No se Buenas escucha, ¿no es noches. cierto? Buenas noches. ¿Y ahora dónde lo pongo para que escuchen, no? No se escucha, profesor.
A ver, fíjate, con control remoto, no. Anotar, no. Chatear. No me sale el más. ¿Cómo hago? No hay más. Profesor, cuando le da compartir pantalla, ahí hay una opción para que le dé clic en compartir también audio. Sí, pues, pero no encuentro el convertir a audio porque siempre yo he tenido esa opción y acá no hay. No, cuando usted le da clic en compartir pantalla, a su lado izquierdo va a salir un cuadradito que dice compartir sonido. Ahí le da clic. Compartir sonido, a ver. No hay nada. Compartir pantalla. No. El chat. Nada. Las lecciones, no. Es que me sale grupo, pero no me tiene. Ay. Bueno. ¿Cómo hago eso? Porque en el más siempre sale, ¿no es cierto? Bueno. Vamos a hacer hoy día la globalización. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la globalización con nosotros, con la escuela? Porque es la diversidad cultural y la práctica educativa lo que vamos a ver. ¿Ya? Nos van a dar informes de cómo es la globalización en esta parte del mundo y para todos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de que la globalización del mundo ha comenzado con la occidentalización del mismo, ¿no? Comenzó con las cruzadas, por ejemplo, cuando fueron para Oriente los ejércitos asusados por los papas, los reyes en algunos casos, e ir a el Oriente, y vieron que en esas rutas ellos podían comercializar sus productos. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Y también el descubrimiento de la América, que es un gran acontecimiento para el mundo. Imagínense que ahora van a otro planeta y comienzan a ver cosas, ¿no? Igualito. El Nuevo Mundo, por eso le dijeron el descubrimiento de América. Y de África también, que era una zona desconocida para los europeos, ¿no? Y también las expediciones europeas a finales del siglo XV, o sea, en 1600, ¿no? Esa globalización que comenzaron a hacer con los países, no llegaban todavía a tener una certeza de lo que estaban haciendo, ¿ya? En el último periodo todavía no ha sido ampliamente analizado por sus aspectos socioculturales,
Pero es verdad que la economía se encuentra pues al origen de los grandes cambios y mutaciones. Los países, llámese España, llámese Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Suiza, han incrementado sus economías con estas expediciones. Basta solamente recordar la cantidad de oro, de plata que se han llevado de la América los españoles, ¿no? Pero ese proceso histórico no es suficiente con la explicación económica. Es la evolución tecnológica, producto de la evolución más amplia de las ideas, ¿no? Y que los hombres han transportado esas ideas que han tenido a todo el ámbito mundial, ¿no? Y las grandes revoluciones de las técnicas de la informática, las comunicaciones, el dominio de la cultura, ahora último, con el internet, el WhatsApp, las redes sociales, todo el mundo está pues en una órbita de la globalización mundial, ¿no? Pero esto de acá ha traído pues otras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva intercultural. Nosotros sabemos de que los hombres, al acercar las culturas de otros países, las van haciendo suyas de alguna forma, de alguna medida, y la van aculturizando con sus países. Ahora, esta globalización intercultural que hay, ¿no?, aplicada a la educación y otro dominio de las ciencias humanas, ¿no?, se va a referir a la interacción que van a poner en funcionamiento todo el mundo, porque nadie se salva de esa interacción, de esa reciprocidad, ¿no? Y a la interdependencia, intercambio y al origen que rigen las relaciones entre culturas y la comprensión del mundo. Ahora, nosotros sabemos de las culturas de todo el mundo, ¿no? O es fácil enterarnos de las culturas de todo el mundo vía internet, ¿ya? Y la educación desde esa perspectiva, como un ente transmisor de valores fundamentales, ¿no? Porque la educación pues es lo que va a regir entre los integrantes de la comunidad mundial, ¿ya? Va a constituir la esencia para imaginar proyectos de sociedad viables, ¿no? Hay que procurar que esta sociedad va a garantizar la dignidad que todos los habitantes del mundo reclamamos y necesitamos. Es muy difícil que ahora, a estas alturas de la vida, haya personas que quieran dominar a otras etnias, a otras formas de pensar y de actuar, sino que esta cultura, esta educación que va a tener los agentes transmisores de esta globalización, van a obligar a ellos a ser tolerantes con las culturas que se van a encontrar por el mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver la occidentalización del mundo. Como ya hemos visto, la occidentalización comenzó el siglo XV,
¿no? Con los grandes descubrimientos, ¿ya? De América, de Asia, de África, ¿ya? Y las raíces históricas de la globalización económica y cultural actual se encuentran en la imposición del etnocentrismo occidental. Me refiero a la europeización del mundo. Si bien sabemos que es Inglaterra, es Francia, es Alemania, es Italia, es España, Portugal, los que han liderado esta aventura por descubrir nuevos horizontes, nuevas tierras, ¿no? Llegando a la conclusión de que el mundo era redondo y no era plano como antes creían, ¿no? Entonces, ellos han creído con todo el derecho de occidentalizar al mundo. En otras palabras, de europeizar al mundo. Que el mundo pensara como ellos, que el mundo actuara como ellos, que el mundo hiciera las cosas como ellos. ¿Ya? Y cuando no, ellos los pisoteaban y las sociedades quedaban inmersas en esa dominación cultural de Europa. La visión del mundo y el modelo occidental de la sociedad presentes, ¿no? En esta dominación colonial y que ha sido pues colonial como modelo universal e unitar. Basta nomás ver a Japón, a China, ¿no? Por decir los países orientales, ¿no? O la India, ¿no? O Turquía, son países que están imbuidos de la cultura occidental. En esta parte del mundo, ¿no? Que es el occidente de América, toda América es occidentalizada. Basta nomás ver lo que ellos han propuesto como norma de vida, la filosofía occidental que viene de Grecia, ¿no? Y que tratan de menospreciar a la filosofía árabe, hindú o china, ¿no? Que es mucho más antigua que la europea, ¿no? Lo que ellos han querido hacer, pues, ¿no? Ha sido denigrar al oprimido con una escala fundamental de valores, ¿no? Que va a pertenecer siempre a la cultura dominante, ¿ya? Como considerada como una sola, una única, para imaginar el modelo de visión del mundo, el único modelo de visión del mundo, ¿no? De la sociedad, de la economía, de la política, de la cultura. En ese contexto, ¿no? El mundo se ha visto pues con esta europeización de las culturas. Lo que no ha pasado, por ejemplo, con Estados Unidos, que si bien es cierto, ellos han venido para Norteamérica, lo han colonizado, pero los han puesto en reservatorios a los indígenas, ¿no? Y no han tenido mezcla con ellos, ¿no? Hasta el punto de terminarlos, pues, ¿no? Ya quedan pocas reservas en América, pero ellos han hecho pues todo lo posible porque esa cultura no sobresalga, ¿no? A ver, hasta este momento, ¿qué me pueden decir ustedes de lo que estamos hablando? ¿Mm?
A ver, alguien. A ver, Sheila. Buenas noches, profesor. Yo lo que le podría decir es que estas colonizaciones que usted dice las vemos hasta la actualidad, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, con los palestinos, ¿no? Y la Franja de Gaza, por ejemplo. Últimamente salió una noticia que los israelíes, por ejemplo, ya estaban invadiendo, pero ya a la mala, ya, ¿no? La gente ahí, por ejemplo, está dispuesta a morir, inclusive, ¿no? A morir por no dejar sus tierras, ¿no? Porque ahorita la cosa está bien, bien violenta. Han entrado ya a destruir las casas, y esto ya viene de ya años atrás, ¿no? Pero fíjese, ya ellos están enviando colonos ya para que se instalen ahí, sin importarle pues que hay niños, ancianos, familias completas, ¿no? Eh, nos ponemos a pensar, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano? O sea, su maldad con otro ser humano, ¿no? Y esto también, según es apoyado por los americanos, ¿no? Esto de los israelíes, ¿no? Porque no me explico hasta ahorita cómo alguien puede ser tan insensible, ¿no? Y cómo habrá sido, si esto pasa en la actualidad, cómo habrá sido las matanzas en años, digamos, dentro de la historia, ¿no? Los ingleses con los americanos, lo que usted mencionaba hace un rato de los indios, ¿no? Y lo que no son hindúes, sino se dice indios, ¿no? En la India, en estos pueblos del Medio Oriente, ¿no? Cómo en Asia, cómo habrá sido ahí, porque ahora, por ejemplo, ya no vemos ahí gente típica, o sea, de la misma etnia, vemos estas mezclas, ¿no? Por ejemplo, en la India, y lo vemos en en este Bollywood, ¿no? Donde vemos a los indios que son ya refinados, ¿no? O sea, ya se perdió prácticamente la esencia de lo que es el indio, por ejemplo, o el pakistaní, o el de Bangladesh, porque antes los tres fueron una sola nación, ¿no? Digamos, ¿qué esperamos en esta actualidad dando ejemplo lo anterior, ¿no? Lo de la Franja de Gaza y estos israelíes, ¿no? A ver, Eso quería aportar, profesor. Yo te voy a decir, en la Franja de Gaza, el problema en Israel se ha suscitado porque en el año 1948 las Naciones Unidas le han dado ese territorio a Israel. Ustedes sabrán que Israel se ha quedado sin territorio desde el año 70 de esta era, ¿no? Y desde ahí se fueron deambulando por el mundo, y hay israelitas o judíos, ¿no? Judíos hay en todo el mundo, hay judíos alemanes, hay judíos franceses, hay judíos peruanos, hay judíos italianos, argentinos, chilenos, de todas partes hay judíos. Y estaban dispersados por el mundo y no tenían una nación, una república. Entonces, las Naciones Unidas le han dado en Israel, ¿no? a los judíos. Pero resulta que ahí conviven pues ahora actualmente tres religiones, la judía, ¿no? Que los que han venido, pero han habido cristianos y hay musulmanes. Entonces, ahí las peleas en estas etnias es muy, muy grande. La intolerancia religiosa es también grande, ¿ya? Y como ocurre en todo el mundo, la intolerancia religiosa de parte de los musulmanes es grande, ¿ya? Hemos visto lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, cuando han ido a derrumbar las Torres Gemelas. Entonces, esas cosas
son pues resultados de las peleas de etnias. Ya vamos a ver la otra semana lo que pasa en el Perú, ¿ya? Actualmente yo le estoy dando una forma globalizada de las etnias, ¿ya? A ver, Eleida, ¿no? Eleida, digo siempre. Eleida. Profesor, buenas noches. Chicas, Buenas noches, ¿cómo estás? Profesor, quería acotar acá, pues, ¿no? La vez pasada estaba viendo un documental de un pueblo de la India, pero, o sea, de la India, ¿no? Y había ido un chico, estadounidense, y cómo lo perseguían al chico, o sea, querían atraparlo para que él haga los rituales que ellos hacían, y si no, no lo dejaban vivir, ¿no? Entonces, y eso creo que pasa en todos los, en todos los pueblos indígenas, ¿no? Que a las personas mestizas, por ejemplo, si no se adecúan, a su ritmo de vida, a sus creencias, pues, no te dejan vivir, ¿no? Acá en Perú no recuerdo bien el nombre, pero ahí fue, hubo un documental que hablaban de una cultura indígena, que no permitían que ningún mestizo entre ahí. Y persona que quiere entrar, es como una isla y no lo dejan entrar. O sea, el que llega a la isla definitivamente muere. No recuerdo bien, profesor, pero sí lo he leído. Y no sé si usted, como está más experta en la historia, sabe de este asunto, ¿no? Y bueno, pues la guerra de los indígenas y esto por las culturas es a nivel mundial, pues, ¿no? Cada país tiene sus costumbres, sus ideas, y pues los indígenas aún más, ¿no? No conozco de ese grupo, pero Sí, lo voy a buscar, profesor, y de ahí se les pase el dato. Me has despertado la curiosidad, pero lo que Ajá. sí, yo les digo, ¿no? La globalización, porque vamos a hablar de la globalización, ¿no? Lo que algunas personas dicen, pero no, que ha comenzado con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al globalizar el mundo, ¿no? Al separarse Estados Unidos de Inglaterra, de Rusia, ¿no? Como dos bloques, comunista y socialista, o comunista y capitalista, ¿no? Han sido los dos bloques que han tratado de predominar al mundo, y en ese interín es donde ha venido la globalización, ¿ya? Ahora, el mundo está como una aldea pequeña, ¿no? Donde todo el mundo se entera de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo siente lo que pasa en el otro lado del mundo, y ahí hay problemas. Pero llegando otra vez a la América, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la evangelización, porque si bien es cierto, la evangelización se da como algo cotidiano, bien hecho, ¿no? Pero en la colonización de Europa ha sido pues terriblemente trágica para los países americanos, ¿no? ¿Ya? Porque ellos han tratado de imponer el etnocentrismo. Tengo un momentito, ya, espera un momentito. Ya. Profesor, no se le escucha. Su audio está Su apagado. audio.
¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, ahí Sí, sí, profesor. profesor. Ya, ya. A ver, les digo, ¿no? Que la evangelización ha venido como algo negativo para la América. Porque los españoles han venido con una mano, con la Biblia, una mano en la Biblia, o la cruz, y la otra mano tenía la espada, ¿no? Y esto es lo que ha ocasionado las grandes revueltas indígenas en toda la América, ¿no? El ritual de la evangelización es el bautismo, ¿no? Es la institución intermediaria en la iglesia. ¿Por qué? Porque el bautismo convierte al indígena, que es considerado como pagano, ¿no? Como un individuo que rinde pleitesía a ídolos, unos idólatras, ¿no? Y lo convierte en un indio evangelizado. Y eso era el triunfo de los españoles en la América, ¿ya? Y la escuela, ahora vamos a ver lo que hace la escuela misma, ¿ya? Porque el papel fundamental de la escuela es la negación de las identidades culturales. ¿Ya? Han tratado, ya le voy a dar los datos la próxima semana, pero hasta 1960, ¿no? La educación ha sido para desterrar por completo el quechua, por ejemplo, ¿no? O las comunidades indígenas. Recién en 1972 es que ha empezado esta oleada de integración cultural, ¿no? Entonces, la integración posible propuesta a los pueblos indígenas a través de la escuela, que era una gran mentira, ¿no? Porque la escuela ha servido para adoctrinar a los indígenas, ¿no? Y en la aceptación de la lengua que ellos traían, para erradicar por completo su cultura, su nación, su entidad. Dime, Élida. Profesor, ya encontré la información. Ya. Ya, este asesinato se trata de un chico que no fue acá en Perú, ¿no? Se fue en la India, que fue un médico que fue a una isla, ¿no? Pues cerca del Océano Índico, dice, y fue atacado pues a flechazos, y ahí lo dejaron muerto, pues, ¿no? Y lo de Perú sí es en Ucayali, ¿no? Donde a los indígenas más bien los están matando, así como usted dice, ¿no? Para adoctrinarlos, para que cedan sus tierras para que siembren la coca, ¿no? Claro. Entonces, esto sí, pues, ¿no? Los mestizos están haciendo eso. Gracias. Eso nomás, profesor, quería contar. Gracias. Ahora, en estos antecedentes, donde se encuentran pues, las raíces históricas del divorcio entre la sociedad real y el Estado oficial, ¿no? El Estado oficial es el que aparenta una bondad con todos los integrantes del Estado, ¿no? Pero la sociedad real es la que mantiene la marginación, ¿no? Si a nosotros nos han tratado de inculcar una educación, por decir, que lo que más se valora es lo hecho por los extranjeros, alemanes, ingleses o norteamericanos o europeos.
es mejor que las cosas que se producen acá. Y eso nosotros lo preferimos como una vergüenza a lo que nosotros hacemos, como una vergüenza a lo que el Perú o los peruanos podemos hacer, ¿no? Y eso sigue estando hasta este momento. Dime, Sarela. Profesor, yo quería hacer una aportación acerca de la globalización en el Perú. Sí, Sí me escuchan, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. En el Perú la globalización está extendida como un proceso de liberación del movimiento de capitales, bienes y servicios. Desde inicio de los 90 se adoptó en un modelo de desarrollo basado en la competencia que pretende que la actividad económica en el país sea en los mercados regulados, ¿no? La globalización es un proceso muy impacto, tiene efectos fundamentales en las esferas culturales, sociales, económicas y políticas. Un ejemplo de eso tendremos las redes sociales, los tratados de libre comercio y las compras por internet, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que nos lleva eso a tener esa globalización, ¿no? Dígame, profesor. La cultura, es la educación, ¿ya? Por eso es que nosotros estamos inmersos en eso, ¿no? Esa globalización está ya entre nosotros hace tiempo, no solamente en el 90, ¿no? Porque la globalización viene desde el año 48, 49, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ahora, el tercer periodo de occidentalización fue impuesto a través de la imposición del etnocentrismo europeo, ¿no? El desarrollo de los subdesarrollados, ¿no? O sea, de los países como el nuestro, ¿no? Este periodo está vinculado al mito de la modernidad, libertad, justicia y la visión laica del mundo, ¿no? Como la afirma Alain Touraine, dice, el occidente durante mucho tiempo ha creído que la modernidad era el triunfo de la razón, la destrucción de las tradiciones, de las identidades y de las creencias de la colonización de lo vivido por el cálculo. Y eso es una gran mentira, ¿no? Porque la globalización está para que nosotros captemos las culturas de otros países y las hagamos nuestras, ¿no? Y la cultura peruana, ¿no? La cultura del Perú va a quedar en el aire. No sé si será de acá a 100 años, a 200 años, ¿no? Pero eso va a ser así, miren nomás cómo nos han impuesto tradiciones que vienen de otras partes, por ejemplo Halloween, ¿no? O Papá Noel, y esas costumbres que vienen de afuera ya están acá haciendo la Pascua, el conejo de Pascua, el huevo de Pascua, ¿no? O sea, ya está llegando, ya se está haciendo tradición acá en el Perú, y poco a poco se va a quedar, ¿ya? Ahora, es en la pretensión del Estado-Nación, ¿ya? Como modelo político, o sea, el modelo de la política que vamos a seguir, tiene que seguir el modelo del Estado, de la nación, que ellos, los gobernantes, son los que nos meten las ideas del modelo político que tenemos que tener en el Perú. ¿Ya? ¿Por qué? Por querer homogenizar a los pueblos de una manera autoritaria, ¿no? Y se encuentran, pues, las raíces de los problemas contemporáneos, ¿ya? Y esos son los conflictos étnicos, pues, religiosos, no resueltos, que desangran el África, la América, el Asia y a la Europa en estos días. Miren ustedes,
Los conflictos religiosos, por ejemplo, que no están resueltos, es lo que han hecho, pues, en el año 48, cuando, les digo, ¿no? Le han dado la franja de Gaza a los judíos, pero los Sikh, por ejemplo, en la India, es un grupo religioso fuerte, o los grupos religiosos de Irán, de Irak, ¿no? que vienen con fuerza, ¿ya? Los musulmanes son un grupo religioso muy fuerte en todo el mundo, ¿ya? No vayan a pensar que la mayoría son católicos, no. La mayoría son hindúes o son budistas, ¿ya? Y ahí está la manera de imponer la religión, los árabes, los musulmanes, que tratan de hacer creer que los cristianos son los demonios para ellos, ¿ya? Acá con los grupos de los católicos y los evangelistas, ¿no? También. O sea, lejos de ser grupos que se unan en pro de no sé, de unas ideas que tengan en común, ¿no? Se separan y hacen pequeños grupos, ¿no? que se dispersan y se pelean unos con otros. Y eso la raíz después de los conflictos étnicos, ¿no? Que tratan de hacer creer que su cultura es superior a la de los otros. La modernidad en el sentido europeo, ¿ya? Ha sido considerada pues como la vía para lograr la libertad, la justicia y el derecho de una sociedad más democrática, ¿no? En el contexto de la América Latina, y sobre todo en los países africanos y asiáticos, que han surgido de la dominación colonial. Ustedes saben de que los países europeos han sido los grandes dominadores del mundo por mucho tiempo. Si ustedes saben, la India, por ejemplo, ha estado bajo el dominio de Inglaterra durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que vino, pues, Mahatma Gandhi, ¿no? Y con una resistencia de no violencia, ¿no? Ha hecho que puedan conseguir su libertad, ¿no? A costa de que todo el mundo le haya hecho ver a ellos de que han estado pues obrando mal, ¿no? Pero Turquía ha sido dominada por Francia, Europa, África ha sido dominada por Francia, ¿no? Por Portugal. Se han repartido el mundo ellos. Entonces, ellos pues han sido pues, los países que han tenido a estos países americanos, africanos y europeos y asiáticos bajo su dominación y su modelo de vida, ¿ya? A fin del siglo XIX, ¿no? 1800, a diferencia de Europa, la modernidad se limita a una imposición ideológica. ¿Qué pasa? Que estos países, cuando ven que ya no era posible dominar a los pueblos mediante las armas, ¿no? Como unos hijos que hagan todo lo que ellos quieren, comienzan a hacer la dominación que ellos mejor saben hacer en la actualidad, ¿no?
la denominación política, que ellos mandan en el país, de hecho, ¿no? Y los países tienen que hacerle caso, ¿no? Y son países capitalistas, países que están inmersos en este mundo de la globalización, que son los que nos mandan el Internet, que son los que nos mandan la manera cómo hacer negocios, como el Internet. Pero eso no es todo, pues, ¿no? Es la manera como esas transnacionales, que son inmensas, se ponen en cada país para explotarlo. Pero como la gente tiene pues su internet, su WhatsApp, sus cosas de ahí, bueno, no le interesa, ¿no? Y a la diferencia pues, de Europa, pues, se va a ver con una clara política vaciada de su contenido histórico para legitimar la expansión del capitalismo dependiente, pues, ¿no? Como la realización del mito de progreso de Marín en 1994, ¿ya? Que es este mito va a crear pues las falsas oposiciones entre lo moderno y los saberes adquiridos de las culturas tradicionales, ¿no? Esto va entre la cultura escrita y oral, y va a terminar con destruir el patrimonio cultural y colectivo importante, ¿no? Y como le digo, ¿no? La cultura de Perú va a quedar en nada a este ritmo, ¿no? Ahora, la visión occidental del mundo, ¿ya? O sea, la visión europea del mundo, está basada principalmente en la dimensión del tiempo racional, que va a determinar la importancia de la productividad y la rentabilidad. Eso es, ¿no? Si el país que lo tengo dominado, que me va a comprar las cosas que yo le voy a vender y que me va a dar la materia prima que yo necesito para poder producir, entonces lo voy a tener dominado, ¿no? Y en eso no se tienen en cuenta pues, ni las culturas, ni las tradiciones, ni la naturaleza, ni el espacio, pues, ¿no? La naturaleza en estas culturas ocupa un lugar esencial en la visión del mundo, pues, ¿no? Su concepción y su manera de vivir. Ustedes han visto en el ciclo pasado, o este ciclo creo, que cuando han hecho la historia de las cosas, ¿no? Este ciclo lo han hecho. La historia de las cosas, han visto pues cómo los países como Estados Unidos, que tienen toda una parafernalia de las cosas que hacen, ¿no? Para poder dominar un país, acabar con sus materias primas, sin hacer un trabajo de desarrollo sostenible, que va a acabar con la riqueza de ese país. Y estamos en ese camino nosotros, ¿ya? Ahora, toda la riqueza de los saberes de la vida cotidiana hacen parte pues, de la educación tradicional, ¿ya? Por ejemplo, han sido excluidas de las instituciones de la cultura oficial impuesta por el Occidente. A ver, acá en el Perú, a ver, miren ustedes, díganme una cosa. ¿Ustedes han llevado el curso de filosofía? ¿Alguna de ustedes ha llevado el curso de filosofía? Yo no, profesor. Yo nunca he llevado ese curso. Sí, profesor. ¿Alguna ¿lo ha llevado alguna? Dígame. No, Yo no lo es llevé cierto. cuando estaba en quinto de secundaria, pues estamos hablando del año 90, profesor, y no me acuerdo nada. Claro. Lo único que recuerdo son las tablas de verdad. Sí, ya ves. Pero mira, a ver, el problema de la educación, por ejemplo, es que acá no es que se les ha ocurrido al Perú por una manera de enseñar bien las cosas, ¿no? Sino que esas normas vienen del extranjero,
en este caso es Estados Unidos, que es el país que nos domina política, económica y socialmente, ¿ya? Mediante el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Ese Fondo Monetario Internacional es el que tiene todo el Perú en las manos, ¿ya? Y domina los gobiernos. Entonces, este Fondo Monetario Internacional, cuando quiere una causa, la dice y todos los tienen que hacer. Y han sacado pues el curso de filosofía, por ejemplo. Y la filosofía es una manera que tienen todas las personas de aprender a pensar. Porque si no hay filosofía, ¿qué piensan? Entonces, pero acá, en el Perú, como me imagino que en la mayoría de los países de América Latina, no nos interesa la educación de los chicos, de las personas. Les interesa tenerlos embrutecidos, tenerlos tontos, tenerlos sin mayores maneras de pensar, ¿no? Y ahí los tienen hasta que algunos que llegan a la educación superior, ¿no? Y comienzan a darse cuenta de esas cosas, porque lo llevan, porque les hablan de estas materias, entonces recién se dan cuenta, pero mientras no, miren ustedes, hay personas que no saben de filosofía y tienen 30, 40 años. Entonces, estamos mal en eso. Ahora, es a partir de este implícito cultural encontramos frecuentemente la tendencia a inferiorizar el saber de la visión del mundo, ¿no? Siempre los que dominan y los dominados, sobre todo algunas personas que saben más y comienzan a tratar de menospreciar a otras culturas, ¿no? Hace pues estas cosas. Por ejemplo, la pretendida universalidad de la cultura occidental, vinculada igualmente a ciertas verdades concebidas sobre la base de un solo y único modelo de sociedad, induciendo que las otras culturas a recuperar su atraso, ¿no? O sea, van a estar diciendo, no, ustedes ¿por qué no aprenden? ¿Ustedes por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Para que sean una cultura más competitiva, ¿no? Porque todas las culturas están en un atraso con la cultura occidental abismal. Según ellos, ¿no? Según ellos. Pero cada cultura aprende a su ritmo. Aprende a su ritmo. Y su ritmo es que va por unos sitios o por otros sitios que no son todos el mismo lugar, ¿no? Por eso que esta es la concepción que pertenece al determinismo cultural, ¿no? Y hace de la cultura una entidad resistente al cambio y autónoma en sus determinaciones y con consecuencia inductible a ella. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos frente a una maquinaria que estamos todos metidos ahí, que nos han hecho creer que es la globalización y que la cultura peruana tiene que ponerse acorde a ellos porque si no se va a atrasar. Nosotros tenemos que imaginar una sociedad plural, multicultural, capaz de administrar
la igualdad y la justicia de la diversidad cultural en una sociedad abierta y tolerante. La pluralidad nos ofrece las sociedades multiculturales, ¿ya? Y que desbordan las fronteras culturales y las antiguas fronteras sociales. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, debemos tener conciencia de las migraciones concebidas como un elemento constitutivo de la historia de la humanidad, ¿ya? Desde el principio de nuestra existencia hasta nuestro día. Nosotros, los de América, hemos heredado la cultura de África o de Asia, porque oleadas de hombres que se han venido desde África, han pasado por Asia y han llegado a la América por el estrecho de Bering, y de ahí a toda la América, ¿no? Que ha durado 400 años, han hecho de esta cultura toda esa mezcla de tradiciones que van desde ese comienzo, con los elementos que han traído de el África o de la India. Por eso es que cuando nosotros vemos rasgos culturales de una cultura con otra, se parecen, tienen elementos comunes. ¿Por qué? Porque todos han salido del África o de Asia. Han venido para acá. Los europeos son otros, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la diversidad cultural, ¿no? Porque esta globalización que hay en el mundo, ¿no? Es una consecuencia, te digo, de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en América del Norte, ¿no? Estados Unidos, cuando se ha visto el mundo separado pues en dos frentes, ¿no? El capitalista y el comunista, ¿no? Esto es una reacción teórica y política contra el inversionismo estatal, ¿ya? Frederick August publica pues el libro Camino de Servidumbre, ¿ya? Y este libro, en cierta manera, es una carta fundamental del neoliberalismo, ¿ya? Es un ataque apasionado contra las limitaciones que ejerce el Estado sobre el funcionamiento del libre mercado. Si gustan, lo pueden leer. Y también yo les recomiendo leer otro libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, de un periodista uruguayo, ya que lo escribe a ver, acá, ¿sabes qué lo voy a traer? Nombre del libro en el chat para poder buscarlo. ¿Cómo? ¿Me decían algo? Escriba su nombre del libro en el Ya. chat, profesor, por favor. Mira, aquí está. Las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina. ¿Ya? Ese es un libro que lo ha escrito Eduardo Galeano, es un periodista. Buenísimo. ¿Ya? Y nos va a llevar a comprender por qué nosotros estamos así. ¿Ya? Y por qué la globalización nos tranca el camino de la diversidad cultural. Profesor, disculpa, no llegué a copiar bien el libro. Las venas abiertas de ¿qué? América Latina. Gracias, profesor.
Ya, es de Eduardo Galeano. Este libro, si ustedes lo compran ahí en la calle, porque esto lo venden en cualquier lugar. Cuesta 10 soles. 10 soles cuestan esos libros, ¿ya? Es de maracuyá, pues. Esto. A ver, ¿ya? Dinora. Su micro, por favor. Dinora. Estamos bonitos, ¿ya? A ver, ahora, en 1974, los países desarrollados ingresan en un proceso de recesión, ¿no? Han habido, pues, ideas de neoliberales que comienzan a ganar terreno, ¿no? ¿Ya? Y Hayek y sus discípulos afirman las raíces de la crisis. Se encuentran en el poder excesivo de los sindicatos y, de manera más general, al movimiento obrero. ¿Ya? Esa suerte de los capitalistas, ¿no? Que comienzan a ver fantasmas, ¿no? Y ven el principal fantasma, el principal opositor a que ellos ganen, es al movimiento obrero, ¿no? Y han empezado a ganar terreno, ¿no? Ahora está mucho más fácil, ¿no? El movimiento obrero, pero siempre va a haber, pues, las mismas peleas, ¿no? Ronald Reagan estuvo elegido en el año 1980 como presidente de Estados Unidos, y el liberalismo se convirtió en la ideología política del poder. Él tenía las ideas neoliberales, ¿no? En consecuencias, que conocemos en 1982, fue el turno de Alemania, ¿ya? El modelo escandinavo y el Estado Providencia. En Chile, la experiencia neoliberal está asociada a la influencia norteamericana, que tuvo como mentor a Milton Friedman, ¿no? Profesor de la Universidad de Chicago. La experiencia chilena presuponía la abolición de la democracia y la puesta en marcha de una de las dictaduras más crueles después de la guerra, ¿no? Si Chile representa la experiencia piloto para el neoliberalismo en la región, la América Latina ascendió también como un terreno de la experimentación de los planes que fueron aplicados poco más tarde en los países europeos como Polonia y Rusia. Después en Bolivia, en 1985. Y Polonia y Rusia conocieron y sufrieron la imposición de los planes de reajustamiento estructural. ¿Con esto qué pasa? Miren, en México, la tradicional autoridad del Partido Revolucionario institucionalizado, el PRI, es ampliamente conocida. De las 4 experiencias, 3 han conocido un éxito inmediato de la gran inflación: México, Argentina, y Perú, y un fracaso, Venezuela. La aplicación de las medidas económicas tales como la desreglamentación brutal y la privatización han provocado el crecimiento de la desocupación y un crecimiento de la corrupción, ¿no? Política, con desigualdades y la injusticia, pues, social, ¿ya? El caso de Perú es un ejemplo nefasto de este periodo, ¿ya? Y lo hemos visto, pues, con Kuczynski, lo hemos visto con Vizcarra, lo hemos visto con Ollantumala, con Fujimori, ¿no? Todos ellos han llevado, pues, a esta situación, ¿ya? Ahora, solamente lo que vamos a ver esta semana es cómo un país como el nuestro va a salir de esta situación, pero con algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que somos un país pluricultural y multilingüe. Hay que saber también que tenemos más de 50 etnias, ¿no? Y que están debidamente marcadas. Pero
en algunos casos somos irreconciliables unos con otros, haciendo difícil que el Perú pues sea un país con un amplio sentido de unidad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos años, ¿no? Y que las nuevas generaciones de maestros, de maestras, ¿no? Sepan inculcar a los chicos lo que estamos hablando nosotros, ¿no? La integración de estos lazos de culturas que hay, ¿no? A mí me parece maravilloso por ejemplo, este curso, no el curso, sino esta carrera que hace el Instituto Néstor Rockefeller, y la manera como lo ha hecho, de que pueda integrar a todo el Perú. Y acá yo les aseguro que nunca he estado con gente del interior del país y que son realidades diferentes a las que nosotros conocemos, ¿no? Y que eso pues nos va a llevar a tener una idea de lo que es el Perú íntegramente, ¿no? Para poder canalizar todos esos conocimientos que tengan todas ellas. No sé qué cosa tienen que decirme ustedes, me faltan 12 minutos. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Noelia. El libro está interesante porque acá leyendo una partecita dice, los indios de la América sumaban no menos de 70 millones y quizás más. Cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte, un siglo y medio después se habían reducido en total a solo 3 millones y medio. O sea que ellos llegaron prácticamente a matar a los indios. A matar, sí. A matar. Pero por eso, este libro, si ustedes lo leen, van a descubrir pues, cosas que ni siquiera se imaginan de lo que pasa en América, porque acá hablan de toda la América, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿quién más me va a decir algo? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Daneli. Buenas noches, compañeros. Quería consultarle que el link del libro que me está hablando, si lo pudiera enviar al WhatsApp para leer. Las venas abiertas de América Latina, las venas abiertas de América Latina es de Eduardo Galeano. ¿Ya? Eduardo Galeano. Ya murió. Él le regaló un ejemplar de este libro al presidente Barack Obama, ¿no? Y el año pasado se murió en Uruguay. A ver, ¿algo me tiene que decir de la globalización? ¿Nadie? A ver, Xiomara. Profesor, buenas noches, compañero. Buenas noches. Profesor, mientras más actualizados estemos, mientras más conocimientos tenemos también, nuestra cultura se va perdiendo, profesor, porque como usted mismo dijo, sí, somos, como se dice, ¿a qué decir que dice? Somos copiones, nos gusta copiar lo de otro y en vez de copiar de lo que es nuestro, ¿no? Nuestra cultura, como se dice, y nuestro idioma, que no es el español, en realidad es el quechua. Por ejemplo, yo sé el quechua, pero así, ¿por qué? Porque me gusta indagar, me gusta mi cultura, mejor dicho, profesor, pero yo he visto a mucha gente de que a mí me gustaría era que los colegios nacionales dieran por obligación el curso de quechua. Hubo un tiempo un debate, pero quedó en nada, profesor. Y de verdad deberíamos... A ver, yo te digo, en 1972
el general Velasco dio como oficial la lengua española, ¿ya? Y desde ahí se comenzó a dictar el quechua a los alumnos, a los estudiantes. De ahí que entró Morales Bermúdez, quedó en letra muerta y hasta ahora la ley está, pero nadie hace caso a eso. Hace nada. Ajá, nadie se hace caso, como le dice. Y así como dice, van entrando más presidentes, incluso va desapareciendo más cursos, profesor. Por ejemplo, anteriormente se daba el curso de cívica. Cívica, cuando yo estudiaba. Ahora ya no se da. Ahora actualmente no se da el curso de cívica. No se da muchos cursos, ¿no, profesor? Y como dice, cada tiempo que va pasando, como dice, nos vamos actualizando, pero vamos perdiendo nuestras raíces, vamos, en vez de, como dice, más culturalizarnos en nuestra cultura, porque nuestra cultura es muy amplia, como usted dice, ¿no? Nuestra cultura es de aquí, de allá y de todos sitios, pero ahí estamos los peruanos. Pero igual, profesor, siempre nuestra cultura está desapareciendo. Gracias, profesor. ¿Alguien más? A ver, Vargas Francesca. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo quería acotar que también hay otro país que habla nuestro idioma. ¿Sí? Nosotros no lo queremos hablar, pero he escuchado en unos de otro país, que no sé si es Finlandia, profesor, a ver si me corrige, habla nuestro idioma, ¿no? Y a veces nosotros los peruanos nos avergonzamos al hablarlo, ¿no? Hay unas personas que se avergüenzan, pero son nuestras raíces y nosotros deberíamos de hablarlo porque al fin y al cabo es bonito, ¿no? Es lindo hablarlo. Eso sería mi acotación, profesor. Gracias, gracias. Gladys. Profesor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Sí, yo creo que nuestra cultura del idioma no lo debemos descuidar. Por ejemplo, acá en provincia donde yo vivo, los colegios nacionales llevan el curso de quechua. Por ejemplo, yo trabajo en una institución que es quechua hablante, o sea, ahí no, o sea, tratamos de que el quechua siga prevaleciendo y no se pierda eso, ¿no? De repente en otros lugares, pero creo que nuestro idioma, que es el quechua, deberíamos de seguir llevando. Pienso eso, profesor. Sí, sí, las lenguas interculturales. Acá en la Universidad de La Cantuta también hay lenguas que se enseñan en el curso de la educación de profesores que se da en las diferentes lenguas de Perú, ¿ya? Es de la integración cultural con las lenguas nativas. En su lengua nativa se les da las clases a ellos, ¿no? Hay profesores que son de esos mismos lugares y que también han aprendido, ¿no? Y hacen esas clases. Claro, profesor. Lo que pasa es que como docentes también debemos estar preparados para estar o para trabajar en diferentes lugares, no solamente en una zona. Si nos toca trabajar en un lugar rural donde los niños hablan solamente quechua o aymaráes, tenemos que también saber su idioma, porque si no, ¿cómo sería la comunicación con ellos, no? Tenemos que prepararnos y si hay cursos, también llevarlos, porque hay que estar preparada para todo terreno. Gracias, profesor. Gracias, sí. Y ustedes, porque ustedes están preparando para ser profesoras, para ser maestras, y seguramente van a estar en esos lugares, y peor si ustedes son nativas de la lengua, ¿no? Eso es un privilegio que tienen ustedes, que hablan dos idiomas, ¿no? Y pueden hacer las clases en los dos idiomas, ¿no? O en cualquiera de los dos, ¿no? Y hasta algunas hablan tres, ¿no? Y eso es bueno. ¿Otra más? ¿Violeta?
Profesor, yo en particular, yo no siento vergüenza de aprender. Yo no sé qué he hecho, pero sí está en mis planes aprender a futuro. No lo hago ahora por las cuestiones, por ejemplo, de tiempo. Llevar un idioma requiere tiempo, dedicación. No es que uno lo lleva y ya, y llevas tu curso y luego sigues haciendo otras cosas. Tienes que llevarlo a la práctica. Y eso es porque a mí me gustan los idiomas. No le podemos imponer a todo el mundo. No. Aprende inglés, aprende francés, aprende quechua, porque no todas las personas tienen las aptitudes para aprender un idioma. Entonces, pero sí, en mi caso yo no sé quién, porque dicen que hay vergüenza. A mí en particular, yo no tengo vergüenza. Eso creo que es más cuando era unos niños, decían, ay, esa música, había siempre los niños, decíamos así, ¿no? Cuando escuchábamos un guay, no de, ay, esto escuchaba ese guay, no de la chicha, decíamos así. Pero yo me acuerdo una vez, profesor, que yo estaba haciendo así, zapping, que le decimos cambiar. Un día puse Canal 7 y estaba tocando estaba cantando Chato Grados con sus mañaneras. Entonces me quedé virada porque nunca había visto en vivo una cosa del Chato Grado, ¿no? Y le juro que me encantó, profesor, porque había sido una cosa bien bonita, cómo cantaba y cómo bailaba ese hombre, cómo zapateaba, porque yo creo que ha sido el mejor bailando guay, ¿no? Pero hermoso, hermoso, le digo, profesor. Y yo no creo que haya gente peruana que sienta vergüenza. Hay por ahí algunos acomplejados que adoptan otras culturas y a veces ni se acuerdan de su himno nacional, ni se acuerdan cómo hablaban en su país. Pero yo creo que en estos tiempos la mayoría de los peruanos quiere a su país, los quiere. Y con respecto a lo que dijo la compañera Eleida, que matan a los indios, esos son ya otras cosas, las ambiciones que lleva el narcotráfico, ¿no? El hecho de querer cosechar la coca para después volverla pasta, creo que no, profesor, yo no sé mucho de cocaína. Entonces ya esa es la ambición, pues ya de esta gente, ¿no? Matar a sus propios hermanos. Pero como vuelvo a repetir, no creo que alguien sienta vergüenza de su cultura siendo personas adultas. Yo creo que está en nosotros inculcar a nuestros hijos, ¿no? Hacer querer a nuestra patria, hacerle querer nuestros idiomas, porque a mí, la verdad, me hablan idiomas, a mí me parece lo más chévere. Y yo he visto algunas terminaciones que tienen con Q, W, he visto así, que me hace recorrer ¿sabe qué? Al idioma árabe, pero que el idioma árabe utiliza la H, la K, siempre lo vemos en varias palabras, pero en cambio en el quechua es la Q, la W, lo que predomina en las palabras, ¿no? Entonces tengo esa curiosidad y espero cumplirlo. Yo, aunque sea de a poquitos, profesor, así de pasitos, voy aprendiendo cosas, y yo lo voy a hacer. A ver. Gracias, para ti va a ser más fácil porque tú has aprendido el inglés y el inglés y el quechua tienen la misma estructura de sus palabras, o sea, va a ser más fácil, ¿no? Listo. Ya no hay nada más que hacer. Solamente quiero decirles, lo de el día del logro, no sé si ya lo han hecho. No lo han hecho todavía, ¿no? Procuren buscar las 3 fuentes, ¿no? Sacar una conclusión de esas 3 fuentes, una síntesis, ¿no? Y hacer su gráfico mejor dicho, su papel con grafías, más que nada que tengan muchas fotos, ¿no? Y con las justas, las indicaciones en letras, ¿no? Pero más se va a ver haciendo con gráfico a ver cómo lo han aprendido, ¿ya? Eso, y nada más, nos vemos la otra semana ya con el curso. Dime. Profesor, buenas noches, disculpe. Por ejemplo, la tarea que usted ha dejado ahí en la plataforma, si no lo podemos subir, ¿le podemos mandar a su WhatsApp personal? Sí, si no la puede subir, sí. Sí, ya, muchas gracias, profesor. Profesor, disculpe, ¿hasta cuándo se puede enviar eso? Fecha límite. Una cama. Hasta el 11. Ah, ya, profesor. Gracias. Tico una cama. ¿Qué cosa es tico una cama?
Profesor, buenas noches. Dígame, Marisol. Profesor, ¿la rúbrica hasta cuándo es? La rúbrica sí, para esta semana, para estos días nomás, eran 2 días, 3 días creo que está la rúbrica. Ese es Para el día examen. 3. Para el Sí, 3, ya. ese es el examen, diga. Sí. Ya, Hasta el día ya, 3 profesor. está, ya está. ¿Ya? Ya, Listo. gracias. 3. Ya. 3, ya, gracias. Listo, chao chicas, nos vemos la otra semana. Chao, Pórtense profesor, bonito. gracias. Mil disculpas, profesor, por la audio. Hoy día ganó Perú, así que estoy contento. Chao, profesor. Gracias, profesor. Bendiciones, Cuídate, ten un fin de profesor. buena semana. Gracias. Chao, profesor, cuídese. Cuídese. Chao, chicas. Y un rato nos vemos, Chao, chicas. amiga. Chao, Dignora. Ya, Chao, un rato nos vemos, niñas. Disculpen el audio. Chao, profesor. Disculpa, Dignora. La Dignora traviesa. Yo no. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Arriba el Perú. Ganamos.